Grady, Anthony, Jared, Cheyenne y Jacob son el quinteto que forma este grupo llamado Brother, llamados así por ser una combinación de hermanos, medios hermanos y hermanastros, de donde años después se forma Jake and Papa, pero eso lo dejamos para otro video. Apreciado coleccionista musical, te presento el catálogo musical de It's Brother. Estos desde pequeños fueron metidos al ámbito musical con su padre Grady Harrell, quien ya era cantante décadas atrás, dando a entender que desde los 5 o 6 años estaban activos estos geniales cantantes. Pero no fue hasta 2002 que se unieron para formar el grupo que descubrió el cantante y compositor Brian McKnight, quien los presentó al público en Navidad de 2003 en el Soul Train. En 2008, después de demos lanzados y oportunidades rechazadas, se presentan con un grupo de productores ejecutivos y musicales, donde sobresale Jermaine Dupri, que no dudó de sus talentos, y los firmó para Island Def Jam Records, logrando un álbum y un EP y 5 sencillos. Te los cuento enseguida. Brother. Título del primer y único álbum del quinteto. Ya verás al final qué sucedió. Este logró colocarse en la posición 15 del R&B Hip Hop Billboard, dando a entender que venían con todo, bajo el apoyo comercial de la marca Def Jam y una lista de canciones muy románticas y seductoras. Bang Bang comienza el álbum con el apoyo musical de Chuck Harmony y Ne-Yo sorpresivamente. I Can Hear the Music con Fabulous, producida por Black Elvis, y la letra del quinteto con el apoyo de Eddie Crawford. El sencillo She's Gone logra catapultarlos en los más pedidos con el apoyo musical de Corner Boys, un dúo formado por P.R. Medor y Dwayne Nesbitt, quienes se apoyan en la idea de la letra de Tyrell Bink. Set It Off, una de mis preciadas de estos, contiene la producción de Heavyweights y Ne-Yo, de nuevo, al igual que la composición. Like This, producida por Darren Jones y escrita por Doramus Roberts. Afraid of Love, de nuevo producida por Black Elvis y Eddie Crawford, al igual que en la composición. Ghost fue producida musicalmente por mi preciado Sounds en sus primeros pininos en el ambiente, y escrita por Sam Salter y Tab. What If, producida de nuevo por Corner Boys, al igual que en la letra. Just Being Honest, producida por Shea Taylor y escrita por Ne-Yo. Make You Love It, producida por Jesse Faye y escrita por el exintegrante de Next, Robert Level. Destination Short State es el título del EP del quinteto que se hizo con el motivo de un segundo álbum que jamás salió a la luz, pero este contiene covers de clásicos del rhythm and blues como Rindiendo Honor y probando sus límites vocales. También unas cuantas canciones y sencillos que suponían ser incluidos en el álbum Vacancy para el año 2011. Look So Good abre el telón con la producción de Eric Hudson, quien estaba trabajando en Infinity para Mariah Carey, una de las únicas preciadas de la cantante, al igual que Girls Love the Music y Last Time. Anywhere, un cover de la canción de la agrupación 112. You Remind Me, cover de R. Kelly, quien es importante pronto. My Body, una de mis preciadas, y cover de la canción de LSG. So Good, producida por Eric Hudson, de nuevo con un ritmo muy único. Freaking You, un cover de los majestuosos Jodeci en su sencillo más exitoso de 1995. Sweet Lady, cover del cantante y actor Tyrese Gibson. Booty, de nuevo con las manos de Eric Hudson, con la voz de Grady ahora. Al final retomó este tema. Y One Day on Desert, con la letra del anteriormente mencionado Robert Kelly y la música de Misto y Pizzi. Te presento algunas canciones oficiales para que escuches el potencial de esta agrupación más a fondo. All In, producida por Corner Boys. Love Must Carry On. Talkbox, producida y escrita por R. Kelly. Playlist, producida por Corner Boys de nuevo con la letra de un desconocido Dominic, pero excelente artista. Coming Down, producida por Eric Hudson de nuevo, y una versión rap junto a Rick Ross y Twista.
Love in September, una letra del brillante Kevin Costner y música de Eric Hudson también. Top 5 preciadas: Talkbox, So Good, Playlist, Coming Down y My Body. Como puedes escuchar, la mayoría de los temas son cantados por una sola voz, y esta es la de Anthony. Supuestamente la agrupación disolvió por encaminar una carrera de solistas. Otros chismes dicen que ninguno estaba conforme en que solo Anthony cantara la mayor parte del catálogo. Otra versión, y la del dúo Jake and Papa, es que la diferencia de edad entre los hermanos les impedía a su momento hacer música más juvenil, y por lo tanto comercial. Es aquí donde se lanzan como agrupación independiente Jake and Papa, los menores, que por aquellos años apenas estaban en sus 20s, pero esto lo dejaré para otro video ya que son muchos álbums y mixtapes lanzados, y quiero darles esa prioridad. Preciado coleccionista musical, te agradezco llegar hasta aquí y esto debe ser porque te gustó mi contenido. Te pido con la mejor vibra me apoyes con compartir y darle like al video, así como suscribirte si aún no lo haces. Tengo muchos videos más sobre esta chulada de música. Hasta pronto, preciado. ¡Salud!